El tema es transfusión segura de sangre y hemoderivados. Es muy común, es una práctica bastante común. Muchas veces los pacientes necesitan una hemotransfusión de diversas patologías. Entonces, independientemente de la enfermedad o el tratamiento que tenga nuestro pacientito, nosotros debemos de conocer cuáles son las medidas de precaución, las medidas de seguridad, etc. Vamos a ver los conceptos básicos. En sí, la terapia transfusional me dice que es un procedimiento terapéutico consistente en la administración de sangre o componentes sanguíneos a un ser humano. Las intervenciones de enfermería en la terapia transfuncional incluyen la administración de los componentes sanguíneos y la monitorización de la respuesta del paciente. Ok, esto es muy importante. No es solo al paciente hay que ponerle sangre, ok, llega la sangre y se la cuelgo y ahí se acabó. No, yo tengo que, el enfermero a cargo debe de estar pendiente de diversas situaciones, desde que esté indicado, desde que sea el paquete correcto, desde cómo voy a valorar a mi paciente. Aquí claramente está que hay que monitorizarlo, la respuesta que va a tener ese paciente mientras yo le estoy realizando la terapia transfuncional. Y también tenemos como concepto muy importante a la hora de transfundir el de seguridad. Dice que es un conjunto de procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. Si estuviéramos en clase, en ese momento estaría preguntando ¿quién recuerda qué es un evento adverso? Es algo que ya habíamos visto, pero bueno, vamos a recordarlo. Es la aparición o empeoramiento de un signo, síntoma o condición médica indeseable que ocurre en un paciente después de iniciar un estudio de investigación, inclusive si no tiene relación con algún fármaco o con procedimientos de estudio. Bueno, tenemos una norma oficial mexicana que nos rige y nos dice cuáles son los lineamientos, que es la norma 003 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Muy importante, acuérdense de esta norma. En diversos temas, nosotros vemos todas las diferentes normas oficiales que hay. En el caso de las transfusiones, tenemos la norma 003. Bueno, estrategias para prevenir los errores relacionados con la administración de elementos sanguíneos en pacientes adultos. Ok, hago hincapié, estamos hablando de pacientes adultos. Revisar las indicaciones médicas para confirmar la prescripción de la transfusión y la forma en que ha de realizarse, constatando, ok, esto es muy importante, corroborar que esté en las indicaciones médicas y que en las indicaciones médicas diga que se va a transfundir, que se le va a pasar al paciente la sangre. A veces, recuerden que en la clase estuvimos viendo los pacientes que están programados, que van a estar en una cirugía. Entonces esos pacientes, por el tipo de procedimiento que van a llevar, pudieran necesitar sangre en algún momento. Pudieran, o sea, pues así como puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en las indicaciones pueden solicitar que el paciente tenga algún paquete globular en reserva por si lo pudiera ocupar. No es lo mismo cruzar un paquete globular para que el paciente lo tenga en reserva a que ya esté indicado que se le transfunda ese paquete globular. Eso es muy importante. A veces piden los paquetes globulares y el paciente no lo tiene indicado. Eso lo habíamos comentado en la clase, recuerdo, cuando estábamos viendo lo de si los pacientes tenían sangre cruzada, etcétera. Y les recuerdo que si del banco de sangre sale algún paquete globular, cualquier hemoderivado, etcétera, ya no puede regresar y pues lógicamente es un desperdicio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a constatar? El componente de lo que me están pidiendo, la cantidad, la velocidad con la que se va a transfundir, el tipo de filtro que se necesita utilizar dependiendo del tipo de hemoderivado, si se ha de administrar alguna premedicación. A veces antes de colocar sangre a algún paciente,
dependiendo de su patología, pues a veces indican algún tipo de medicamento o de fármaco. Ok, entonces, pues este es un ejemplo que pudieran poner: transfundir paquete globular para 3 horas. Entonces, yo ya sé que mi paciente tiene indicado que se le transfunde ese paquete y debe ser en el transcurso, y la duración de esa hemotransfusión va a ser de 3 horas. Tenemos que tomar medidas de seguridad antes, durante y posterior a la transfusión de concentrado de eritrocito, plasma, plasma fresco congelado y concentrado de plaquetas. O sea, cualquier tipo de hemoderivados que nosotros le vayamos a transfundir a nuestro paciente, tenemos que tomar las medidas de seguridad antes, durante y posterior a esa transfusión. Bueno, antes de la transfusión hay que verificar la existencia del consentimiento informado del paciente o familiar responsable, ¿ok? Acuérdense que hay muchos procedimientos que requieren de que el paciente esté consciente y él esté autorizando que se le realice el tratamiento pues que se haya elegido. En este caso estamos hablando de transfundir sangre. Y hay un consentimiento informado que el paciente tiene que firmar si es que está dentro de sus facultades y es mayor de edad. Si no, pues lógicamente debe de haber un familiar responsable o un tutor responsable que es el encargado de realizar la firma del consentimiento informado, pero es muy importante, la debe de tener antes de. Ahora, como siguiente medida de seguridad, realizar la identificación y verificación de la calidad del componente sanguíneo conjuntamente con el médico a través de, hay que confirmar la compatibilidad sanguínea con la hoja de solicitud y las hojas de reporte de pruebas de compatibilidad. Confrontar las papeletas en el formato de solicitud, nombre completo del paciente, número de cédula, su tipo de sangre y RH. Tipo de sangre puede ser A, B o AB, su RH puede ser positivo o puede ser negativo, el número de bolsa, todas las bolsas están foliadas con un número, la fecha de caducidad del hemocomponente. Vean todo lo que tienen que verificar antes de que se le vaya a transfundir el paquete globular al pacientito. Revisar en forma detallada el componente sanguíneo, verificando que la unidad permanezca sellada sin fugas y que tenga los rótulos de calidad correspondiente. Observar las características generales físicas del componente, que esté libre de grumos, coágulos y que sea del color adecuado. Bueno, entonces todo esto nosotros lo tenemos que corroborar antes de realizar la transfusión al paciente. Desde corroborar que se le haya indicado, corroborar su tipo de sangre, le podemos preguntar al paciente si está en condiciones, lo podemos cotejar con los laboratorios que tienen su expediente clínico, donde también debe de estar los formatos específicos donde se cruzó el paquete globular que le van a transfundir para evitar que vaya a haber algún riesgo a la hora de transfundirle, alguna incompatibilidad, etcétera. Cuando ya tienen el paquete globular o el hemoderivado que le vayan a pasar, hay que leerlo, verificar la fecha de caducidad, ver su consistencia, igual y todavía no ha caducado, pero si su consistencia no es la adecuada, pues lógicamente ante la sospecha, pues definitivamente se suspende la colocación de ese paquete que no tiene que no tiene el aspecto adecuado, ¿de acuerdo? El nombre del paciente. De hecho, cuando se entrega la sangre a la enfermera, no es como que, te dejo sentado un paquete globular para tal paciente. No, se recibe el paquete globular de mano a mano y se debe de cotejar el nombre del paciente, la cédula, etcétera, todo esto que ya platicamos. Todo se coteja, la persona que entrega con la persona que recibe. Y la persona que recibe, recuerden, identificación del paciente, muy, muy, muy importante. A veces hay errores que no deberían de pasar, pero que suceden por un descuido o que bajan un paquete globular y se lo ponen a otro paciente. A lo mejor lo cotejaron con el expediente, con la hoja de enfermería, etcétera. Sí es el mismo, pero resulta que físicamente el paciente no era. En ese momento se intercambiaron las camillas, etcétera. Entonces, muy importante, chicos, hacer la verificación
de todo esto antes de que se vaya a poner la transfusión. Continuamos con las medidas de seguridad antes de la transfusión. Evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas una vez que hayan salido del laboratorio. Hago mucho hincapié en esto. Hay controversia, pueden encontrar compañeros que quizás se disgusten porque pues hay prácticas pues empíricas. Cuando les llevan un paquete globular para determinado paciente, dicen, es que está muy frío y no se lo puedo poner y hay que calentarlo, y esperan a que se caliente o hacen alguna actividad para poder bajar la temperatura de ese paquete globular. La mayoría de los concentrados eritrocitarios, que es pues la que se ve en la bolsa sangre roja, la mayoría de las indicaciones para transfundir concentrado eritrocitario te dice que lo transfundas en 3 horas. Entonces, imaginen, a partir del momento en el que ese paquete globular sale del banco de sangre, es transportado al área del hospital donde esté el paciente, y que encima ese paquete globular se va a quedar, no sé, 1 hora o más de 1 hora porque está, entre comillas, muy frío y no se lo puede poner al paciente. Y aparte hay que anexarle las 3 horas que se deben de cumplir, porque la sangre se debe de pasar en alrededor de 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese componente sanguíneo? La temperatura va a cambiar, la consistencia va a cambiar, ya no va a ser entonces posterior a las 4 horas que ya no se encuentra la temperatura ideal, que es la que pues en la que permanece cuando está en refrigeración, ese concentrado eritrocitario empieza a proliferar bacterias, ¿ok? Entonces ya se puede considerar que está contaminado y lógicamente no debiera de pasársele al paciente. Entonces hay que tener mucha precaución en cuanto al tiempo de transfusión de nuestro paciente, cuánto tiempo tardó en llegar a mis manos y cuánto tiempo va a tardar de mis manos a que yo se lo coloque al paciente, y el tiempo que va a tardar esa hemotransfusión pasándosele a mi paciente. Tengan mucho en cuenta eso, chicos. Todas estas actividades que estamos viendo, que les he estado platicando, son situaciones muy comunes en el hospital, y que a ustedes les toque un paciente que hay que hemotransfundir, va a ser algo habitual, les va a tocar, y es importante que ustedes conozcan todas estas medidas de seguridad. También me dice que se debe de transportar los hemocomponentes en contenedores preferentemente de material plástico, hermético, termoaislantes y lavables que aseguren la temperatura interior. Bueno, lo más común que van a ver en el hospital, definitivamente la sangre no se transporta así con mi mano y agarro mi bolsita de sangre, no, tiene un contenedor. Les puse la imagen de la hielera de Unicel. Por lo general en ese tipo de material es en el que transportan esa sangre. Y bueno, hacer una pausa para confirmar que se trata del paciente correcto, procedimiento correcto y elemento correcto previo inicio a la administración del elemento sanguíneo, que es lo que hemos estado pues comentando con nuestras medidas de seguridad antes de. Tenemos que registrar los signos vitales antes, durante y posterior a una transfusión. ¿Qué tengo que registrar? ¿Cuál es la temperatura de mi paciente, la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria antes de que yo le inicie la transfusión? Para poder determinar si durante la transfusión hay alguna alteración de estos parámetros. Los hemocomponentes no deben ser calentados por medios no idóneos, como ponerlos encima de un monitor o bajo un chorro de agua caliente. O sea, lo que les había comentado, no hay que realizar ninguna de estos artilugios para calentar la sangre, etcétera. Bueno, utilizar una vía venosa gruesa y corta para la administración de hemocomponentes, empleando las medidas de asepsia y antisepsia en su inserción.
Utilizar preferentemente un catéter periférico número 18 favorece la infusión y evita la hemólisis. Bueno, lo ideal es que un paciente tenga una vía específica cuando se va a transfundir. A veces se le puede, si tienen su solución base, puede ser que se le suspenda esa solución y se utilice esa vía para poner la sangre, o podemos ponerle doble vía y en una vía va a ir exclusivamente la sangre y en la otra vía va a continuar con su solución base. Hay que utilizar un equipo de transfusión por cada unidad que se vaya a transfundir. Administrar concentrados eritrocitarios en equipos con filtro convencional de 170 a 260 micras. Por lo general, cuando nos bajan el paquete globular en nuestra hielera o en lo que se transporte, ya bajan igual con el equipo para transfundir. Y si no lo tienen, lo tenemos que solicitar, que es muy parecido, pero pues no es el mismo al normogotero, ya que cuenta con un filtro. Nosotros vamos a conectar a nuestro paquete globular. Esta es nuestra cámara de goteo para que podamos posteriormente purgar. También tiene nuestro carrete. Les recomiendo mucho que lo hagan despacio. Recuerden que la sangre es más espesa, no es lo mismo que una solución salina, una solución Hartmann, que muchas veces podemos abrirle al carrete muy rápido y pasa rápido. Sin embargo, puede atrapar burbujas de aire. Entonces, si estamos hablando de que voy a purgar mi equipo porque voy a hemotransfundir, debo de hacerlo con precaución, despacio y con cuidado. Si yo atrapo burbujas de aire, yo ya no puedo purgar este equipo. O sea, tengo que tirar esa sangre hasta que yo me deshaga de mi burbuja de aire para que yo lo pueda purgar. Y pues no podemos estar desperdiciando la sangre que le vamos a pasar. Y por otra parte, pues por lo general los equipos, si lo pueden ver, nos da las instrucciones o las indicaciones para que nosotros podamos poder utilizar nuestro equipo de hemotransfusión. Bueno, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados deberán descongelarse en bolsa de plástico individual a una temperatura de 30 a 37 grados para no desactivar los factores de la coagulación. Una vez descongelados deberán transfundirse en un periodo no mayor de 6 horas. Intervenciones de enfermería para la seguridad en el manejo de la terapia transfuncional. Las bajas temperaturas pueden causar fracturas en las bolsas contenedoras del plasma o crioprecipitados, por lo que durante el descongelamiento se revisará la existencia de fugas. En caso de haber alguna, se le dará destino final a la unidad de laboratorio. El plasma se debe descongelar en agua sin sumergir los puertos. De no ser así, sumergirlos dentro de una bolsa sellada. Los puertos, este es un plasma congelado, literal, si les toca, no sé si les ha tocado ver un plasma congelado. Su nombre lo dice, está congelado, es prácticamente una piedra, hielo. Estos son los puertos que no se deben de remojar porque pues por acá es donde voy a abrir para poder conectar la línea de mi paciente. Cuando me dice que si yo voy a desechar algún hemoderivado, se va a regresar a la unidad de laboratorio, pero no se regresa a la unidad de laboratorio para volverlo a congelar para utilizarlo nuevamente, sino que en el laboratorio es donde los inactivan y los desechan. Por eso hago mucho hincapié en que es importante todas estas medidas para que no se deseche nada de estos hemoderivados que a veces no hay en existencia y pues muchas veces pueden salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, depende del tipo de lo que vayamos a transfundir, pues es el tiempo que va a durar la hemotransfusión. En este caso, pues el plasma va a estar más tiempo descongelándose, pues por la condición en la que se encuentra. No es lo mismo que el concentrado eritrocitario, del que ya platicamos que no puede estar más de 4 horas. Bueno, durante la transfusión, ¿cuáles van a ser las medidas de seguridad? Hay que regular el goteo inicialmente a 30 gotas por minuto, observar la presencia de alguna manifestación clínica de reacción y posteriormente graduar el goteo a 60 gotas por minuto verificando el ritmo de infusión. No mezclar el hemocomponente con ningún fármaco o fluido.
Hay que orientar al paciente sobre los signos y síntomas de reacción, signos de alarma. Podemos notar en ellos que puede presentarse ansiedad, escalofríos, cefalea, prurito, mareo, náuseas, vómito, taquicardia, sensación de calor, disnea, dolor lumbar y dolor torácico. Para su notificación oportuna, hay que monitorizar el sitio de punción intravenosa para saber si hay signos de infiltración o flebitis. Vean, yo ya le puse a mi paciente un paquete globular y yo tengo que estar vigilando que no tenga ninguna reacción, y así como tengo que vigilarlo a él de manera generalizada, también tengo que estar vigilando mi vía. A veces podemos iniciar una transfusión y puede empezar bien, pero quizá en el transcurso de la hemotransfusión el paciente presentó una flebitis, una infiltración, mi vía ya no me sirve. Pero al no percatarlo de manera inmediata, puede estar mi concentrador eritrocitario colgado media hora o una hora sin estar pasando adecuadamente, y volvemos a lo mismo. Esta hemotransfusión está durando más tiempo del que debe y con el riesgo de que empiece a contaminarse. Ahora, posterior a la transfusión, vuelvo a tomar y registrar los signos vitales. Les recuerdo, se toman los signos vitales antes, durante y posterior. Vigilar la aparición de signos clínicos de reacciones transfuncionales, los que ya comentamos. Registrar la administración del hemocomponente, la cantidad y tiempo de administración, la fecha, tipo de componente, número de folio, el volumen, a qué hora se inició la transfusión, a qué hora terminó esa transfusión, los signos vitales, qué observamos en nuestro paciente y pues la firma del responsable. Entonces, cada hospital tiene su formato específico donde se recaban todos estos datos, aparte de que nosotros tenemos que hacer el registro de todos estos datos en nuestra hoja de enfermería. Lo tenemos que hacer tanto en el formato específico de hemotransfusión como en nuestra hoja de enfermería. ¿Qué le puse a mi paciente? Un plasma, un concentrador eritrocitario, un plaquetas, ok. ¿A qué hora inició la transfusión? ¿A qué hora la terminé? ¿Cuáles fueron sus signos vitales? ¿Cuál fue el volumen de lo que le estoy pasando? Porque acuérdense que pues nosotros llevamos un control de líquidos de ingresos y egresos de nuestro paciente, y todo eso nosotros lo tenemos que registrar. Bueno, al finalizar la transfusión hay que anotar y describir las siguientes características. Lo que ya les comenté, cuál es el producto sanguíneo que se puso, los signos vitales, cuál fue el volumen total transfundido, si se le transfundió todo o no, cuánto tiempo duró esa transfusión, cuál fue la respuesta del paciente, en fin. Todo, les repito, ¿no? Cada hospital tiene su formato específico, y aparte de ese formato lo tenemos que registrar en nuestra hoja de enfermería. Y para el desecho de la bolsa de sangre o hemocomponente, al concluir el procedimiento, se separa el equipo de transfusión de la bolsa y se debe de desechar en un contenedor rojo que debe de tener en el área en el que estemos. Debe de haber ese contenedor. Por lo general lo ponen en el área del séptico. Hay un contenedor un rígido, una cubeta roja con una bolsa roja que es específicamente para desechar estos hemocomponentes. Y tenemos intervenciones de enfermería que deben de realizarse de manera oportuna ante reacciones adversas con la terapia transfusional del paciente. Lo que vimos anteriormente son mis medidas de seguridad que yo debo de tener con todos mis pacientes, ¿ok? En dado caso que no presente ninguna reacción, pues qué bonito, qué padre, solo anoto lo que le pasé, no hubo reacciones en el transcurso y se acabó. Pero ¿qué pasa si el paciente presenta alguna reacción? Número 1, suspender de forma inmediata la transfusión en caso de presentar alguna manifestación clínica de reacción. Una vez suspendida la transfusión, hay que trasladar la bolsa con sangre o sus componentes junto con el equipo de transfusión al banco de sangre. Mantener la vía endovenosa infundiendo solución salina y tomar muestras sanguíneas del pacientito con anticoagulante y sin anticoagulante.
Hay que notificar al médico que prescribió la transfusión para determinar el tipo de reacción. Hay que tomar y registrar los signos vitales. En caso de reacción alérgica, hay que administrar, de acuerdo a la prescripción médica, se le puede poner al paciente difenhidramina, se le puede poner al paciente hidrocortisona, o en casos graves se le puede pasar adrenalina. Ese es un ejemplo de, pues ahora sí que una de las complicaciones más radicales que pudiera ser una hemólisis que le puede dar a nuestro pacientito. Notificar al personal de laboratorio el tipo de reacción presentada y enviar el elemento causante de la reacción conjuntamente con la notificación de la reacción. Suspender la transfusión si hay casos de hemólisis o una reacción muy grave. De lo contrario, solo se requiere tratamiento sintomático. Monitorizar y registrar la temperatura corporal. Se puede dar antipiréticos, antiinflamatorios y dejar constancia de la transfusión y de posibles reacciones en la hoja de registros clínicos de enfermería, la cual se debe anexar al expediente clínico. ¿Qué fue todo este show? Bueno, el paciente puede reaccionar, así como puede ser muy leve, la reacción puede ser muy severa. Entonces, cuando los pacientes tienen reacciones muy severas, pues lógicamente se le debe de suspender. A veces tienen reacciones leves, quizá una leve alza de la temperatura corporal, o no, que a lo mejor un leve eritema, etc. Por eso es muy importante que al paciente se le debe estar monitorizando durante la transfusión, para que nosotros podamos identificar si se presenta esta situación, poder notificarlo inmediatamente y poder determinar si se le puede continuar la transfusión o no, ¿ok? No es, vuelvo a lo mismo, no es nada más, le cuelgo su bolsita de sangre y regreso en 3 horas a ver cómo sigue. No, hay que estar con vigilancia continua de nuestro paciente, para que si en dado caso presenta alguna reacción, nosotros podamos actuar de manera inmediata. Y pues acá les anexo pautas para la infusión de hemocomponentes. Acá tenemos los hemocomponentes, que puede ser el concentrado eritrocitario, que es lo que comúnmente conocemos, lo vemos como sangre, la bolsa roja. Tenemos plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas y crioprecipitado. ¿Cuánto deben de durar las transfusiones? El concentrado eritrocitario, más de 2 horas, pero menos de 4 horas. El plasma fresco de 20 a 30 minutos. Y el concentrado de plaquetas y crioprecipitado de 10 a 20 minutos la transfusión. Eso es lo que debe de durar el tiempo que se le está transfundiendo al paciente, dependiendo del hemocomponente que yo le estoy poniendo. Esto está en la guía de práctica clínica, si lo quieren revisar a mayor detalle. Y pues en general, pues ese sería el tema. Para cuando les toca a ustedes transfundir un paciente, ustedes conozcan cuáles son las medidas de seguridad que deben de tener. ¿Qué es lo que deben de hacer antes de transfundir al paciente? Ya comentamos las medidas de seguridad, identificar al paciente, etcétera. A la hora de manipular el hemocomponente, muy importante la higiene de manos, que bueno, pues podríamos pensar, ¿no?, que es obvio, pero se los recalco porque a veces, así como llega la sangre, se la están poniendo sin lavarse las manos, y no hay que lavarse las manos. Acuérdense siempre de sus 5 momentos. Bueno, pues sería todo. Cualquier duda pueden escribirme.